Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén con toda la energía y listos para un vídeo que promete ser explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante, a veces turbulento, y siempre fascinante mundo de las celebridades. Vamos a hablar de corazones rotos, de rumores, de análisis y, por supuesto, de mucho drama. Ya lo vieron en el título, impactante, Amber revela sobre Kerem. Nunca estará con nadie más. Sí, lo escucharon bien. Hoy desentrañaremos los misterios que rodean la vida amorosa de nuestra querida Hande Erçel, la deslumbrante actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y por supuesto, el siempre magnético Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que vamos a explorar hoy tiene muchísima tela para cortar. Rumores, insinuaciones, interpretaciones, y la siempre presente lupa de los medios y de los fans. Para que no se pierdan ni un detalle, les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo. Les aseguro que la revelación final les dejará boquiabiertos. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún chisme, ninguna exclusiva, ninguna novedad de sus celebridades favoritas. ¿Están listos? Empecemos. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los romances más mediáticos y queridos de los últimos años. Un romance que comenzó ante los ojos del mundo con la chispa innegable que se encendió en el set de Love is in the Air, una serie que, por cierto, si aún no han tenido el placer de ver, corran a hacerlo. La química entre ellos era palpable, innegable. Era algo que traspasaba la pantalla y los fans, con su aguda capacidad de observación, no tardaron en notar esa conexión especial. Las especulaciones comenzaron a circular como un torbellino en las redes sociales, en los foros de discusión, en los corazones de los fans. Y finalmente llegó la confirmación que todos esperaban. Hande y Kerem eran pareja y el mundo entero, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y más allá, celebró su amor. Recordemos aquellos momentos. Las fotos compartidas en redes sociales, las entrevistas donde la complicidad era evidente, los gestos de cariño captados por los paparazzi. Eran la pareja perfecta, la personificación del cuento de hadas moderno, dos estrellas que se complementaban a la perfección. El amor de Hande y Kerem se convirtió en una fuente de alegría y esperanza para sus seguidores, que se sentían identificados con la autenticidad y la naturalidad con la que vivían su relación. Sin embargo, como todas las historias, incluso las más hermosas, tienen su final. Después de un tiempo que para algunos pareció corto, para otros, una eternidad, la pareja anunció su separación. Las razones, como suele suceder en el mundo de las celebridades, no quedaron del todo claras. Hubo rumores de agendas apretadas, de incompatibilidades, de diferencias irreconciliables, de terceros en discordia. Lo que sí quedó claro es que ambos decidieron tomar caminos separados. Y esa decisión, amigos míos, es el punto de partida para el vídeo de hoy. Porque después de la separación, las preguntas, las conjeturas y las especulaciones no cesaron. ¿Por qué terminaron? ¿Volverán a estar juntos? ¿Con quién estarán ahora? ¿Cómo están lidiando con el dolor? La atención de los medios y de los fans se centró, especialmente en Hande Erçel. Nuestra querida Hande, una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía, ha sido objeto de un constante escrutinio desde que terminó su relación con Kerem. Cada paso que da, cada comentario que publica, cada fotografía que comparte, es analizado con lupa por sus fans y por los medios de comunicación. Y es aquí donde la pregunta clave entra en juego: ¿qué fue lo que Hande reveló? ¿Qué es lo que ha causado tanto revuelo? La respuesta, amigos, no es tan directa como podríamos esperar. La información que les traigo hoy no es precisamente una declaración directa de Hande, una frase textual que confirme o niegue algo. No. Lo que les ofrezco es una interpretación de sus acciones, de sus silencios, de sus entrevistas, y de lo que su círculo más cercano ha dejado entrever. Y es aquí donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Hay que entender que Hande es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. No es de las que airea sus relaciones en redes sociales, ni de las que se presta a hacer declaraciones explosivas a la prensa. Prefiere mantener un perfil bajo, proteger su intimidad, y dejar que su trabajo hable por ella. Sin embargo, y aquí está la clave, sus acciones hablan por sí solas. Y es a través de estas acciones, de estos pequeños detalles, que podemos inferir sus verdaderos sentimientos, sus verdaderas intenciones.
En primer lugar, analicemos su comportamiento en las redes sociales. Ande, como mencioné, no es de las que publica fotos con sus nuevas parejas a los 2 días de haber terminado una relación. No es del tipo de persona que busca un reemplazo inmediato. De hecho, desde su separación con Kerem, no se le ha relacionado sentimentalmente con nadie de manera oficial. Sí han surgido rumores, sí ha habido especulaciones, pero nada que se haya confirmado. Ha habido algunas fotografías que han alimentado la imaginación de los fans. Alguna salida con amigos, algún encuentro casual, pero nada que sugiera una relación seria. Y esto, amigos, es muy significativo. Si Ande hubiera querido pasar página rápidamente, si no tuviera ningún sentimiento por Kerem, es probable que ya la hubiéramos visto con alguien más. Pero no. Ha mantenido una postura discreta, centrada en su trabajo, en sus proyectos personales, en su familia y en su círculo de amigos. Parece que prefiere tomarse su tiempo, sanar, y no apresurarse a iniciar una nueva relación. Este comportamiento sugiere una reflexión interna, una necesidad de priorizar su bienestar emocional. No se trata de una negación al amor, sino de una elección consciente de no buscarlo activamente. Prefiere enfocarse en sí misma, en su crecimiento personal, en su carrera. Esta actitud, aunque discreta, revela una madurez y una fortaleza emocional que son dignas de admiración. Ahora hablemos de las entrevistas. Cuando le preguntan sobre su vida amorosa, Ande suele ser evasiva, educada, pero evasiva. No niega rotundamente la posibilidad de volver a enamorarse, pero tampoco se muestra entusiasmada con la idea. Sus respuestas son cortas, concisas y siempre deja la puerta abierta a la interpretación. No es una respuesta de nunca más, pero tampoco de estoy deseando encontrar a alguien. Es una respuesta que deja entrever un proceso de sanación, un aprendizaje, una reflexión profunda sobre lo que realmente quiere en su vida. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem y sobre la posibilidad de un reencuentro. Ande respondió con una sonrisa enigmática, diciendo que el pasado es el pasado y que el futuro es incierto. No dijo ni sí ni no. Simplemente dejó la puerta abierta a la posibilidad, pero sin alimentar falsas expectativas. Además, es importante destacar el contexto cultural. En Turquía, el respeto por la privacidad y la discreción son valores muy arraigados. Las celebridades, aunque sean figuras públicas, suelen ser muy cuidadosas con sus relaciones personales. Por eso, la actitud de Ande, aunque pueda parecer fría o distante para algunos, es totalmente comprensible dentro de su cultura. Es una señal de respeto hacia sí misma y hacia su expareja. En Turquía, la vida personal de una celebridad es un tema delicado. Los medios de comunicación suelen ser muy respetuosos con la privacidad de las figuras públicas, y los fans suelen ser más comprensivos y menos intrusivos que en otros países. Ande, siendo una figura muy querida en Turquía, sabe que su vida personal es un tema de interés público, pero también sabe cómo proteger su intimidad. Ahora, llegamos al punto clave, la revelación que promete el título del vídeo. ¿Por qué digo que Ande nunca estará con nadie más? ¿Estoy insinuando que volverá con Kerem? No, no necesariamente. Lo que yo creo y lo que considero que Ande nos está transmitiendo, es algo mucho más profundo que eso. Creo que Ande, después de su relación con Kerem, ha puesto en una balanza sus prioridades. Ha aprendido quizás a valorar más su libertad, su independencia y a no depender de una pareja para ser feliz. Ha madurado, ha crecido como persona, y ha comprendido que la felicidad no reside en estar con alguien, sino en estar bien consigo misma. Creo que Ande, después de su relación con Kerem, ha experimentado una transformación interna. Ha aprendido a amarse a sí misma, a priorizar su bienestar emocional, y a no depender de una pareja para sentirse completa. Ha descubierto que la felicidad no es algo que se encuentra en el exterior, sino algo que se construye desde el interior. Esta introspección, esta autoevaluación, es lo que la lleva a tomar decisiones conscientes sobre su futuro. No se trata de un rechazo al amor, sino de una elección de vivir plenamente, de ser dueña de su propio destino. Es una decisión que refleja una gran fortaleza emocional y una madurez admirable. Y es en ese sentido que digo que nunca estará con nadie más. No porque no pueda, sino porque ha elegido priorizarse. Ha elegido ser dueña de su propio destino, de sus propias decisiones. Ha elegido no apresurarse a una nueva relación por miedo a la soledad, o por presión social.
Ha elegido vivir su vida a su propio ritmo, sin importar lo que digan los demás. Y eso, amigos míos, es una decisión poderosa. Es una decisión que demuestra fortaleza, madurez y, sobre todo, amor propio. Es importante entender que la frase "nunca estará con nadie más" no implica una negación absoluta al amor. No significa que Ande haya renunciado a la posibilidad de enamorarse de nuevo. Significa que ha aprendido a valorarse a sí misma, a ser feliz en su propia compañía, y a no depender de una pareja para sentirse completa. Esta actitud no es egoísta, sino todo lo contrario. Es una actitud que demuestra una gran madurez emocional y una profunda comprensión de lo que realmente importa en la vida. Ande ha comprendido que la felicidad no es algo que se encuentra en el exterior, sino algo que se construye desde el interior. Ella ha decidido vivir plenamente sin depender de nadie más. Ha elegido ser dueña de su propio destino, de sus propias decisiones. Y eso, amigos míos, es una lección valiosa para todos nosotros. Nos enseña que podemos ser felices por nuestra propia cuenta, que podemos construir una vida plena sin depender de una pareja. Así que al final del día, la revelación no es un nombre, no es un futuro regreso. La revelación es que Ande ha elegido ser feliz a su manera. La revelación es que Ande ha elegido amarse a sí misma por encima de todo. La revelación es que Ande ha elegido vivir su vida plenamente sin depender de nadie más. Y esa, creo yo, es la lección más importante que nos deja esta historia. La lección de que podemos estar bien solos, de que podemos construir una vida plena sin depender de nadie más. Ande nos está mostrando que la verdadera felicidad proviene de la autoaceptación, del amor propio, y de la capacidad de disfrutar de la propia compañía. Es una lección que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias prioridades, y sobre lo que realmente nos hace felices. Al final, la historia de Ande y Kerem nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa, pero que la independencia y la autoconfianza son igualmente importantes. Nos enseña que podemos ser felices en pareja, pero también podemos ser felices solos. Nos enseña que la verdadera felicidad reside en la capacidad de amarnos a nosotros mismos y de vivir nuestra vida plenamente sin importar lo que los demás piensen. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. Hemos explorado el mundo de las relaciones de los famosos, analizado los detalles de la vida amorosa de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos llegado a una conclusión que espero les haya sorprendido. Hemos visto cómo Hande ha manejado su vida amorosa después de la separación, cómo ha priorizado su bienestar emocional y cómo ha aprendido a amarse a sí misma. Hemos reflexionado sobre el significado de la felicidad, la independencia y el amor propio. Y hemos llegado a la conclusión de que Hande, con su actitud, nos está dando una lección valiosa para todos nosotros. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo, por acompañarnos en esta aventura, y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que ustedes son los que dan vida al canal. Su apoyo, sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué creen que pasará en el futuro? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que ambos han encontrado la felicidad por separado? ¿Qué lecciones han aprendido de esta historia? Cuéntenmelo todo. Quiero leer sus opiniones, discutir sus ideas y compartir sus puntos de vista. La conversación es lo más importante. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre la vida amorosa de Hande, sobre su actitud, y sobre las lecciones que podemos aprender de su historia. No duden en compartir sus pensamientos y sus sentimientos. Sus comentarios son muy valiosos para mí y para la comunidad. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.